Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas de este interesantísimo campeonato del mundo que se está disputando en Sochi a ritmo clásico. Cada eliminatoria consta de 2 partidas jugadas cada jugador con los colores cambiados, y en caso de hacer tablas o ganar uno cada una, pues pasarían a unos desempates. De momento seguimos en la ronda número 2, en el día de hoy se están jugando los desempates y esta partida coincide en cuanto a ronda y es la segunda jornada. Por lo tanto, vamos a ver primero, ya que creo que todavía no lo hemos mostrado en este torneo, en este campeonato, y siempre solemos traer qué premios se lleva cada jugador. Creo que lo tengo por aquí anotado. Como podéis ver, se llevan desde la primera ronda $3.750, estamos en la segunda, por lo tanto los que no pasen ganan $6.000 y el primer puesto son $110.000 y el segundo $80.000. En caso de que para los dos primeros jugadores, el primero y segundo, además de llevarse más dinero, lógicamente también clasifican directamente para el torneo de candidatos que este año se celebra en el año 2022. Aunque es verdad que este año hemos tenido torneo de candidatos y es un torneo bianual, debido a que este año se paró por la pandemia, es decir, en marzo del 2020 tenía que haber concluido. El del 2022 son 2 años después, pero al haberse jugado una segunda parte en el 2021, pues no van a posponer el próximo torneo. Por lo tanto, el año que viene hay torneo de candidatos y los 2 primeros clasifican para dicho torneo directamente. Ya en el tablero una partida muy interesante. Por un lado tenemos con piezas blancas a Sanan Sugirov y con piezas negras a Nihal Sarin. Ambos muy jóvenes, grandes maestros, con el mismo puntuación de Elo, y comentar que no es una partida explosiva en cuanto a sacrificios ni ataques a lo bestia, ¿no?, sobre el rey enemigo, sino que uno de los jugadores tiene una debilidad en un flanco y el otro y ese jugador empieza a defenderse atacando en el otro flanco y no permitiendo al jugador o a su oponente que pues pueda intentar el ataque. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas sobre este campeonato del mundo que se está celebrando en Sochi. Estamos en la segunda ronda, es la segunda partida. En la primera estos 2 jugadores han hecho tablas y tenemos con piezas blancas al jovencísimo gran maestro ruso Sanan Sugirov y con piezas negras a Nihal Sarin. Ambos cuentan aproximadamente con la misma puntuación de Elo, han hecho tablas en la primera partida y el que gane esta partida pasa a la eliminatoria o irían a los desempates. Comentar que esta partida no es explosiva en el sentido de que no hay sacrificios o no hay jugadas en las que, pues de alguna manera el ataque sea a lo bestia, pero por otro lado a mí me encanta porque un jugador que tiene una debilidad en un flanco pues no permite que su oponente le ataque y empieza a activarse por el flanco contrario y también por el centro, y creo que es muy instructiva y muy interesante. Por lo menos a mí me lo ha parecido, y de aquí el primer movimiento por parte de Sugirov con este E4, a lo que Nihal Sarin responde con E5. Tras caballo F3 se juega caballo C6, entrando así en la apertura española Ruy López. A6, defensa Morphy, se expulsa de momento al alfil, y tras jugarse caballo F6 las blancas aprovechan para enrocarse en corto. Más jugadas, alfil E7, hay que defender este peón, torre E1 y tras jugarse B5 expulsando nuevamente al alfil, manteniéndolo en una diagonal bastante interesante en la que se puede encontrar el rey enemigo. Todo hace ver que ambos jugadores, de que el jugador de negras se enroque en corto como el jugador de blancas, y efectivamente tras esa jugada alfil B3 viene el enroque. Aquí, en caso de que las blancas, por ejemplo, jugasen este C3, podríamos entrar en un ataque Marshall con este D5. Las negras están entregando un peón, no este de aquí, que puede ser capturado con el caballo, sino, como veis, este peón de E5 está atacado 2 veces. A cambio de ganar este peón, las negras lo que consiguen es bastante iniciativa y rápido desarrollo con sus piezas y ataque sobre el flanco de rey, que como veis todas las piezas del flanco de dama, incluida la dama, están sin desarrollar, e incluso este alfil de B3 pues se encuentra bastante alejado del rey. A día de hoy este ataque Marshall es bastante tablífero en el sentido que se ha estudiado
pues muy intensamente, y hay hasta teoría, hasta 30 jugadas. Yo tengo un vídeo sobre este ataque Marsal y es una maravilla. Y sobre todo os recomiendo la partida, en caso que no la hayáis visto, de José Raúl Capablanca jugando con blancas, y Frank Marsal, que de ahí viene el nombre, el ataque Marsal, le plantea este ataque por primera vez en la historia. Y bueno, pues Capablanca tira de talento, ya que no tenía preparación sobre este ataque, y es una partida fantástica. La dejaré en la descripción como primera... lo primero que leáis. Pero aquí, en vez de jugar este C3, se juega este A4 y se conoce como, es una de las jugadas que desembocan en un anti-Marsal, ya que este D5 no pueden realizarlo las piezas negras. De momento tienen que atender a este ataque por parte del peón, ya que si no hacen nada al respecto podría venir una captura en B5, y este peón, como vemos, está clavado por la acción de la torre de A1 sobre la torre de A8, que todavía está sin defender. Por lo tanto, aquí movimientos para las negras puede ser un B4, un caballo A5, o también jugar este alfil B7, como pasa en la partida. Continúa con este D3, D6, y tras caballo B, D2, la idea en esta línea es llevar el caballo a G3 vía F1, también podría aterrizar en E3, y como vemos controlaría casillas importantes como la de D5, F5, y en caso de que venga a G3, pues junto con este caballo saltando a H4, pues tendrían bastante presencia en el ataque en el flanco del rey enemigo. Vamos a ver qué hacen las piezas negras. Nihal Sarin con este caballo D7, la idea es caballo C5 para atacar al alfil de B3, por lo tanto C3 para esconder el alfil, y tras este caballo C5, alfil C2 y caballo por A4. Se recaptura con el alfil, peón por, torre por, hay varios cambios, y como vemos las piezas negras han ganado, o mantienen, mejor dicho, la pareja de alfiles, o la han ganado también, pero por otro lado tienen esta debilidad en A6, que seguramente sería interesante para las blancas atacar con un B4, con algún acompañamiento de alguna pieza como un caballo, y también incluso meter una torre en la posición. No obstante, como decíamos al principio, Nihal Sarin va a empezar a atacar en el flanco de rey, traer todas sus piezas, y de alguna manera no le va a permitir atacar a las piezas blancas. Tras estos movimientos, de hecho, se juega este alfil C8, se deja defender este caballo, pero la idea es jugar un F5 y controlar dicha casilla. Con el alfil recientemente movido, caballo F1 para ir a E3, de alguna manera no le da tiempo, ya que se juega directamente este F5, y tras caballo E3 ya se captura en E4. D por E4. Este peón de momento está defendido por la torre de A4, pero es una debilidad que Nihal Sarin va a empezar a atacar, como decimos, también en el flanco de rey. De momento juega preventivo, quita este rey a H8, ya que en la siguiente jugada, dama de 5, dando jaque, capturaría este caballo que ha dejado de ser defendido por el alfil, que se ha retirado a C8. Por lo que tras estos movimientos se juega este B4. Como decíamos, las blancas, en este caso Sugirov intenta atacar en el flanco de dama, pero tras estos movimientos que van a venir por parte de Nihal Sarin hay que atender también la defensa de su rey. La idea de este dama de 8 es para traer a la diagonal, ya veremos dónde, si a G6 o H5 esta dama. Se juega caballo de 2 para reubicarlo en F1, y tras estos movimientos alfil H4. Como vemos, alfil y torre tocan el punto de F2, que está sin defender. Se defiende vía torre E2, ya que jugando un G3, pues de alguna manera se dejarían bastante débiles las casillas blancas. Por lo que sería, o es más interesante, o así lo entiende Sugirov, jugar este torre E2, y tras estos movimientos, un segundito, la partida continúa con este caballo E7. Ya que se ha traído el alfil, la dama se ha colocado en la diagonal, caballo G6, caballo F4 son otras ideas. De momento el caballo D viene a F1, y aquí viene este caballo G6. Otra idea aquí buena para las negras podría ser jugar este dama G6, como comentábamos, ya que este peón está sin defender, la torre de A4 ya no tiene control, y quizás jugar un F3 se empezaría a estropear o a debilitar la estructura de peones. Siguiendo un poquito con la línea, se puede jugar un B5. Tampoco este peón de A6 ahora puede capturar, ya que cae la torre de A8, pero alfil de 7 conecta torres, también toca el punto de B5, quizás aquí torre por A6, alfil por B5, torre por A8,
estamos viendo simplemente una línea y ante este ataque las blancas podrían quitar la torre, llevarla a B2 y las negras contrariarían con cierta ventaja ligera. De todas formas, la partida se tendría que seguir jugando. No obstante, en vez de traer la dama, decide traer el caballo para apostarlo, ponerlo en F4 y tras caballo G3, también la idea de Sugirov es llevar este caballo a F5 y tocar el alfil de H4. Tras estos movimientos, no obstante, viene este caballo F4, ataca la torre, se mantiene en la segunda fila retirándose hasta A2, también para presionar el punto de A6, pero está defendido por el alfil, por lo que se juega este torre B8, así entiende Sarin que es suficiente la defensa por parte de una pieza, es una pieza menor contra una torre, por lo tanto la opción de las blancas si quieren cambiar una torre por pieza menor y peón, pues ahí está y lo pueden realizar. Esto no sucede, se juega este caballo G, F5, el alfil se retira a D8 y a esto me refería con estos picotazos que está dando Nihal Sarin. Primero había llevado el alfil a C8 para jugar este F5, luego este alfil a H4, tocando el punto de F2 junto con la torre que ya está activa en la posición. Ahora había venido este caballo a F4 y vamos a ver cuáles son los siguientes movimientos. La partida continúa con este caballo G3 nuevamente, dama G6, ahora sí, de momento el peón está defendido con el caballo de G3, pero con este F3 se refuerza, aunque es verdad que se debilita un poquito la estructura de peones. Y aquí Nihal Sarin incluye una nueva pieza, en este caso un peón al ataque. Y es este movimiento con H5, el rey se retira de esta columna a H1 y tras este H4, caballo G, F5, nuevamente jugando de una manera pasiva o repetitiva y Sarin no pierde tiempo y juega este H3. La partida continúa con este G3, como decíamos antes con el alfil que entraba y salía. Este caballo también pues hizo su cometido tocando la torre de E2, se retira a E6 y tras los movimientos se juega torre F2 trayendo la torre a la defensa de este punto de F3 y la partida continúa con este dama H7. Posteriormente se juega este caballo C4, también Sugirov buscando sus opciones, como comentábamos tímidamente en el flanco de dama y tras alfil B7, aquí las negras podrían haber hecho este movimiento también interesante, caballo G5. La idea de las negras, y si las blancas no hacen nada al respecto, es jugar este G6, este caballo se tendría que separar, se abre la columna y caballo por E4 podría ser posible. El peón de F3 no puede capturar, ya que podría caer la torre de F2. Por lo tanto, la fuerza que tienen en la posición, en este flanco, las negras es mayor al ataque o al control de las blancas. No obstante, tras este movimiento caballo C4 que sí ocurre en la partida, continúa con este alfil B7. La idea por parte de Sarin, que es volver con el alfil a la gran diagonal, de momento están estos dos peones de alguna manera firmes en la posición, es jugar un D5, abrir la posición en el centro y seguir con su ataque. Para ello Sugirov juega este rey G1, vuelve a desplazar a su rey, lo retira de la gran diagonal. Aquí viene esta ruptura con D5 tocando al caballo y tras caballo por E5, ya que el peón que estaba en D6 pues ha dejado de defender el peón de E5, se producen varios cambios en E4. D por E4, F por E4, alfil por E4, triple ataque por parte de las negras en este caballo o a este caballo de F5 y con este movimiento anterior de C4 a E5 también tienen la posibilidad de jugar este caballo de 7. Como vemos estarían tocando pues las dos torres para ganar al menos la calidad, además la torre de B8 sigue sin estar defendida y esto de hecho es lo que se juega. No obstante, la jugada no es del todo buena y aquí las blancas quizás deberían haber jugado un dama B3. Estamos en la jugada 35 y hay que comentar que ambos jugadores contaban con menos de un minuto y necesitaban llegar a la jugada 40 para contar con 30 minutos más, ya que se estaba jugando a ritmo clásico. Tras este dama B3, la línea podría haber seguido con este alfil por F5, defendiendo el caballo de E6, pero aquí las blancas podrían haber capturado tranquilamente entregando la dama. Tras estos cambios, torre por F8 y para no perder la partida las negras tienen que entregar la dama. Tras estos cambios se captura el alfil, las blancas capturan en A6 y si contamos material, las negras cuentan con pareja de alfiles y las blancas con un peón de más, por lo tanto bastante igualado. El tema es que aquí si queremos salvar la dama
y en vez de defender con la dama, como hemos visto, defendemos con el alfil, el rey queda atrapado y caballo F7 es mate. Esto no ocurre en la partida, se juega este caballo D7, como comentamos, tocando ambas torres, y aquí Nihal Sarin aprovecha para seguir mejorando su posición. Torre por F5, caballo por B8 y tras torre por F2 se extrae al rey enemigo, captura en F2. La partida continúa con este dama F5, vamos a ver esta línea muy rápidamente que también es ganadora y más rápida para las negras, no se ve en la posición, jugada 37 todavía y con menos de un minuto, muy difícil, tocando dama y torre. Aquí las blancas salvan la dama atacando otra pieza enemiga, pero tras estas capturas las negras tienen este golpe definitivo con su dama en C2 dando un jaque y capturando en C1. Aquí da igual si las blancas retiran al rey, si defienden con la dama, ya que este alfil va a caer sí o sí. Esto no ocurre en la partida, no obstante sigue la ventaja con este dama F5, el rey viene al centro del tablero y tras alfil D3, quizás en algún momento se puede jugar un dama F1, prácticamente siendo definitivo, el rey solo tendría el escape marchándose por D2, se juega en la posición este alfil E3. Alfil F6, ahora Nihal Sarin toca el punto de C3 que está sin defender, torre A3 para defenderlo. Como vemos, las piezas blancas están en una posición muy pasiva y tras estos movimientos ya se llega a la jugada 40, no obstante de alguna manera tarde, ya que bueno, pues prácticamente la partida está definida, ¿no? Alfil C4 continúa la misma, alfil F4, aquí se aprovecha para cambiar piezas menores y ahora las negras tras este jaque en E4 empiezan a capturar los peones. El rey se retira de 2, permite este dama F4 con jaque y tras rey C2, dama por H2 con nuevo jaque. Rey B1 y tras dama E2 deciden abandonar. En estos últimos movimientos hay otras posibilidades de retirar el rey a otras casillas, pero todas llevan a la pérdida de material o la partida en pocas jugadas. Siguiendo esta línea, se podría retirar la dama para evitar los cambios y aquí se podría continuar con este alfil G5, ataque sobre la dama. Las blancas no pueden capturar, ya que si lo hacen podría continuar con este jaque rey A1 y posteriormente un nuevo jaque con la dama en F1, el rey si se retira a A2 pues vendría finalmente este mate. No obstante, y por seguir un poquito esta línea, si no se juega este dama por G5 y la dama se retira por ejemplo a C2, pues nuevamente tienes este alfil D3 clavando a la dama o también este bonito H2 buscando la coronación y así consiguiendo una dama nueva y ganando la partida para Nihal Sarin, que finalmente pasa de ronda ya en la ronda número 3, mañana comenzará, pero no obstante vamos a ver qué pasa finalmente en esta ronda con los desempates. Un saludo y vamos hablando. Chao.